Más allá de la evidente trascendencia de esta decisión de gobierno, sin lugar a dudas, la medida más importante que tomé en mi primer mandato fue la de llevar adelante la recuperación de las AFJP. Y fue una de las que más resistencia generó en los medios hegemónicos y grupos empresarios. Esa historia comenzó un fin de semana o un feriado porque recuerdo que estaba en Olivos, recibí un llamado de Sergio Massa, que en ese entonces ya había dejado la ANSES y era mi jefe de gabinete. Sergio tenía un tic. Cuando se ponía nervioso, hablaba y se reía al mismo tiempo. Cuando ese día me llamó por teléfono, se sonreía y me decía: acá estoy con Vudú, que se ha vuelto loco. ¿Podemos ir a ver la presidenta? Y me repetía: está con una idea muy loca. Cuando llegaron, los hice pasar a mi despacho. Se sentaron en el escritorio frente a mí y Vudú me dijo: bueno, presidenta, el mundo no va a volver a ser nunca más lo que fue, por eso tenemos que recuperar las AFJP. En ese momento ya se había desatado la crisis de Lehman Brothers. Sorprendida le dije: ¿cómo es que hay que recuperar las AFJP? Sí, recuperar el sistema de reparto, recuperar la administración de los fondos, porque estamos haciendo un pésimo negocio para el Estado, casi ridículo, y un gran negocio para ellos, me contestó. El Estado está pagando la mayor cantidad de jubilaciones. Las AFJP se quedan con la crema del negocio y sus ejecutivos cobran cifras millonarias en conceptos de comisiones. Después me explicó todo su plan detalladamente. Cuando terminó lo llamé a Néstor. Él sabía que iba a venir y también estaba en jefatura de gabinete. Cuando apareció en mi despacho le dije: Amado te va a explicar mejor, escuchale un cachito, por favor. No me voy a olvidar nunca. Néstor agarró un sillón de estilo colonial que había en un desnivel ahí cerca y se sentó en el medio entre Vudú y Massa. Vudú volvió a explicar todo por segunda vez mientras Néstor lo escuchaba en silencio. Cuando terminó de dar los detalles, lo miré y le pregunté: ¿qué opinás? Sin decir palabra, le dio la mano a Vudú y después mirándome dijo: estoy totalmente de acuerdo. Así fue. Esa fue la recuperación de las AFJP. Mientras sucedía toda esa escena, Massa no paraba de reírse. Estaba sumamente nervioso y después lo noté como si estuviera arrepentido. Igual que un chico que hace una travesura y después se asusta. Por lo menos eso fue lo que me pareció en ese momento. Pero lo que es seguro es que él fue parte determinante. Fue él quien llevó a Vudú ese día de Olivos para que nos contara el proyecto de las AFJP. Vuelvo a afirmar que fue la medida más importante para mi primer gobierno, tan importante como la recuperación de YPF en el segundo. Lo fueron en todo sentido, simbólico, económico y político. Normalmente existen políticas que tienen un gran carácter simbólico, pero quizás no tienen un gran impacto económico, o al contrario, medidas de gran impacto económico, pero que no son significativas simbólicamente. Es muy difícil reunir en una sola política aspectos tan fuertes, simbólicos, políticos y económicos. Creo que tanto la estatización de las AFJP como la estatización de YPF tuvieron los tres componentes. Así como en el gobierno de Néstor, sus tres grandes medidas fueron la reestructuración de la deuda, el pago al fondo y la recuperación de la ex-ESMA, que en términos simbólicos fue increíble. Mis dos medidas más importantes fueron, en el primer mandato, la recuperación de las AFJP y en el segundo, la recuperación de YPF. En tercer lugar, también incluiría la asignación universal por hijo, mediante el decreto que firmé el 29 de octubre del 2009, pero no podríamos haber pensado en esa política si no hubiésemos recuperado las AFJP. Fue consecuencia directa de esa decisión. Sin los recursos recuperados de las AFJP, la AUH no existiría en la Argentina. El 21 de octubre del 2008 anuncié la finalización del sistema de las AFJP y el comienzo del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Llevamos adelante un acto en una carpa que instalamos en la ANSES. Pedí disculpas a los presentes por el poco espacio que había, porque hacer el acto allí había sido mi idea, ya que estábamos decidiendo sobre el patrimonio de los jubilados y de los trabajadores, y eso tenía que suceder ahí mismo, en la ANSES. Luego me dediqué a explicar el complejo momento internacional en el que se adoptaba esa decisión, que definitivamente era de carácter estructural. El neoliberalismo había cometido enormes destrozos y nuevamente el Estado aparecía para hacerse cargo de las cosas. Dije en ese momento a los principales estados del mundo
estaban adoptando políticas de protección para los bancos, pero que sin embargo nuestro caso era diferente. Nuestro Estado estaba protegiendo a sus jubilados y a sus trabajadores, y por ende a la actividad económica. En ese marco internacional, lo que estábamos haciendo era tomar una decisión estratégica. Expliqué que en nuestro país, a partir de 1994, existían sistemas sofisticados en el mercado de la capitalización que permitían que aquellos que mayor capacidad de ahorro tenían, porque tenían mayores ingresos, no pagaran, por ejemplo, a la AFIP el impuesto a las ganancias y lo capitalizaran en una renta vitalicia aparte de la obligatoria del sistema de capitalización, y que, de esta manera, hacían un doble despojo, porque también le sacaban fondos a la AFIP, permitiendo un mecanismo de ilusión. En definitiva, era un sistema que evidentemente constituía un saqueo y además una clausura del objetivo primordial de cualquier sistema previsional en el mundo, el de ser la base de solidaridad que presuponga esencialmente la asociatividad de los trabajadores para poder hacer frente a la vejez y a los derechos de la pensión en el futuro. Luego me detuve a explicar algo que había escuchado decir mucho durante esos días y que marcaba lo sesgado del enfoque que querían imponer en la opinión pública los principales medios de comunicación sobre esta medida tan trascendental. Repetían, monocordamente, que el objetivo del gobierno era hacerse de una caja, exactamente el mismo argumento que utilizaron para estigmatizar las retenciones móviles. Dije que nuestro gobierno nunca tomó ninguna decisión pensando en hacer caja, que tanto cuando intervenimos en aerolíneas como cuando tomamos la decisión por incumplimiento del contrato de hacernos cargo de Aguas Argentinas, la principal proveedora de agua y desagües cloacales de toda Capital Federal y toda la región metropolitana del conurbano, no pensamos nunca en hacernos de caja. Al contrario, pensamos en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que necesitaban esos servicios. Afirmé que cuando decidimos incorporar en la jubilación inclusiva a más de 1,5 millones de argentinos que habían quedado afuera de la protección previsional, tampoco pensamos en la caja, como tampoco lo hicimos cuando luego de años de congelamiento o descuento aumentamos 13 veces los saberes de los jubilados y los pensionados. Expliqué que tampoco habíamos pensado en la caja cuando por primera vez, y para no quedar sujetos a la mano del presidente o presidenta de turno, consagramos legislativamente la movilidad jubilatoria a través del Parlamento argentino. Sin embargo, en lo que sí habíamos pensado, expliqué, era en la Constitución y sobre todo en la parte que dice que el Estado es el que debe garantizar las jubilaciones y las pensiones de los argentinos. Les propuse entonces otra hipótesis. Supongamos que nosotros como gobierno pensamos en la caja del ANSES, pero entonces los otros, los que querían seguir con el sistema de las AFJP, ¿qué caja defendían? Me asombraba y sorprendía escuchar determinadas argumentaciones, como si el ANSES fuera propiedad privada mía. Me impresionaba porque todas las acciones que fuimos desarrollando en defensa de los jubilados podían ser fácilmente cotejadas en los hechos y en la línea de tiempo. Todo lo hecho y decidido en materia previsional no era solamente porque tuviésemos convicciones éticas, sino porque estábamos convencidos que, además, sostener trabajo, sostener salario, sostener jubilaciones y sostener pensiones era sostener la actividad económica que volvía a retroalimentarse y permitir que cada vez la gente pudiera estar mejor.